Seguramente en YouTube hay bastantes videos de cómo ser un buen escritor. Videos que yo estuve explorando estos últimos meses y me consta que hay muchas personas que indican diferentes tips o vaya, diferentes técnicas que puedes utilizar para mejorar en la creación de tus historias, de tus poemas, de tus relatos o de cualquier otra cosa que tenga que ver con el mundo de la literatura. He estado viendo muchos de estos videos porque prácticamente es más que cualquier otra cosa, más que estudiante, más que trabajador, más que baterista, lo que sea, yo soy escritor. Yo creo que es el arte con el que más me defiendo de alguna manera y es con el que me identifico más. Y la verdad tenía miedo de un día tener que hacer un video de cómo ser un buen escritor porque yo no me considero un buen escritor. No soy un escritor experimentado, ni siquiera he publicado un libro. Estoy muy lejos de considerarme alguien que te puede decir cómo ser un buen escritor, pero de algo estoy seguro. Hace unas semanas me encontré en YouTube buscando esta pregunta de cómo mejorar en la escritura. Me encontré una mesa redonda del gran aclamado y muy reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes. No sé si lo conozcas, es muy buen escritor, no he leído ningún libro completo de él, pero he leído diferentes aspectos, o sea, diferentes relatos, páginas, frases que él ha escrito y es un icono. Ya falleció en el 2012, descansa en paz este señor Carlos Fuentes, si es que existe algún lugar en el que me esté viendo justo ahora. Pero en esta mesa redonda, creo que fue en el TEC de Monterrey, si mal no me equivoco, da 10 tips para jóvenes escritores, que yo creo es el mejor video que he visto en mi vida de cómo ser un buen escritor. La mejor manera de explicarnos cómo mejorar como escritores todos nosotros. Es una mesa redonda que dura más de media hora, poquito más de media hora. Y yo tomé esos 10 pasos y te las voy a presentar en este video. Voy a dejar el link de la mesa redonda abajo en la descripción del video por si quieres ir a verla. Para que veas su nivel de palabra, su nivel de redacción al momento de explicar estos 10 tips, estas 10 recomendaciones, mandamientos, como lo quieras llamar. Y nomás para que te quedes perplejo o perpleja de cómo habla este señor, de cómo escribe. Pero si no tienes media hora de tu tiempo, aquí te los voy a sintetizar a mi manera, ¿no? En Doctor Artista vamos a tratar de hacer esa media hora pequeña para que veas las 10 recomendaciones que nos dio el señor Carlos Fuentes. Disfrútenlo. Recomendación o mandamiento número 1. Disciplina. Sin rodeos, sin estupideces, sin ningún tipo de poesía de por medio. Los libros no se escriben solos. Antes de cualquier cosa, antes de pedir un cuaderno muy largo o de pedir una pluma muy fina, antes de pedir clases o conocimientos de todo tipo de redacción o de literatura, es más que nada importante empezar a escribir ya. Y no una vez a la semana, diariamente, constantemente, o más bien habitualmente. El que no escribe no es escritor. Si tú no escribes prácticamente muy seguido, te puedes considerar un escritor que no busca mejorar en el ámbito o que lo busca de una manera muy burda, muy absurda. Pero si lo que tú quieres es entrar al mundo de la redacción, de la literatura, como creador de la misma, es bastante vital que le des atención diariamente a lo que escribes. Porque antes de ser un buen escritor, tienes que ser un escritor. Y vas a escribir cosas que no te van a gustar. Y vas a ir aprendiendo. Pero el punto de todo es escribir. Puedes saltearte este paso, esta recomendación, e irte a los próximos 9 pasos. Pero aunque apliques las otras 9, si no aplicas este primer paso, no vas a llegar a ningún lado. Recomendación número 2. Leer. Nuestro maestro Carlos Fuentes indica que no se puede vivir lo suficiente para poder leer todo lo que quisiéramos. Esto da a entender que prácticamente para ser una persona con hábitos llenadores, inspiradores, incluso referenciales, necesitamos acceso de todas las maneras posibles, más bien, a esa literatura que nos abunda en todo. Leer todo lo que podamos. Todo lo que te llame la atención leer, no lo dudes, empieza a leerlo. No porque querramos copiar o porque querramos ser parte de todos esos escritores. No, cada escritor es parte de sí mismo. Pero aquel escritor
que no lee no sabe en qué mundo se está metiendo. Está escribiendo palabras en el aire. Pero una persona que lee tiene muy bien entendida esas diferentes palabras, ese acceso a esos universos alternos que existen, y la inspiración nos puede llegar de manera casi inevitable. Mandamiento número 3. Tradición y creación. Este punto se basa prácticamente en darle importancia a todas aquellas obras que con anterioridad, todos esos antecedentes literarios que tenemos a nuestra disposición, usarlos como herramientas para darle una creación más original a nuestras historias. Hay que darle importancia a todos esos escritores, a todos esos autores de libros que le dieron vida a esos libros que en el paso anterior, digamos, leer, nos dieron esa inspiración. Si nosotros conocemos por medio de la tradición literaria de nuestros escritores favoritos todas esas herramientas que utilizaron, prácticamente estamos ampliando nuestro arsenal, ¿no?, de conocimiento literario. Y al momento de escribir, de darle vida a un personaje, a un paisaje, podemos dar al paso de la creación. ¿Cuál es el paso de la creación? Simple, es cuando tomamos toda nuestra tradición y le damos un amor más propio, un tono nuestro como escritores. Número 4. Imaginación. La imaginación básicamente es el puente entre el paso anterior de la tradición a la creación. La imaginación va en medio, es lo que prácticamente hay que explorar más a fondo que cualquier otra cosa, porque nuestra imaginación es ese cruce, esa manifestación total de lo que nosotros queremos transmitir. Una vez que tú decidas escribir un libro, más que nada tienes que aprender a darle lugar a tu imaginación, explorarla y de ahí sacar todo el jugo posible. Porque eso es lo que nos va a decir que la tradición de aquellos escritores pueden llegar a dar fruto por el filtro de la imaginación hasta el paso de la creación. Mandamiento número 5. La realidad literaria. No importa que estés escribiendo una obra o una historia parecida a un nivel de ficción parecido al Señor de los Anillos o a Star Wars. No importa qué tan ficticio o qué tan surrealista sea tu historia, sean tus personajes, es imposible quitar un pedazo de nuestra realidad actual, de nuestras historias. Y esto no tiene que verse como un reto, esto tiene que verse como una manera de utilizar lo que nos pasa en nuestra vida, de lo que nos pasa a nuestro alrededor, como material. La realidad literaria se basa en utilizar nuestras experiencias, nuestros conceptos, nuestras ideas mentales, ¿no? ¿Cómo podemos darlo a conocer o darle un tono en nuestra propia historia, en nuestro libro que estamos a punto de escribir? No trates de desgarrarte totalmente de la realidad, no intentes desconectarte del todo. Créeme que tu material literario va a aumentar en un 50% más. Recomendación número 6. Literatura y tiempo. Este paso en lo personal es de mis favoritos, porque este paso indica cómo el lenguaje y cómo hay que utilizar la evolución tan trascendente que ha tenido la literatura en el paso de los años. Canciones que hoy en día se conocen como las más famosas y no se sabe que hace más de 200 años eso probablemente era un poema o viene de un libro o de algún tipo de redacción muy antigua. La evolución de nuestros lenguajes, de las palabras, de nuestra forma de comunicarnos con las personas, hay que tomarlas en cuenta cada momento que queremos escribir algo. No es por adaptarnos al tiempo actual, simplemente es observar por medio de la literatura antigua y moderna cómo ha ido trascendiendo y cómo se ha ido convirtiendo poco a poco el lenguaje en algo totalmente diferente, en algo totalmente fuera de lo que realmente se veía hace 200 años, hace 100 años o incluso hace 20 años. Un lenguaje que incluso puede funcionar mejor que en un libro, en una película o en una serie de televisión. Cuando tú observas prácticamente lo que estás escribiendo y las palabras que estás utilizando, es bueno saber en qué nos estamos basando por medio de la evolución del lenguaje para darle vida a esa historia. Recomendación número 7. Publicación. Cuando tú publicas algo, cuando tú publicas un relato, una historia, un cuento, un poema o un libro entero,
tienes que tener en cuenta esto todo el tiempo que lo hayas publicado. No importa que los derechos sean tuyos, obviamente el dinero te pertenece, no voy a entrar en temas económicos, pero artísticamente ese libro ya no te pertenece, le pertenece al lector y a la persona que decida comprar ese libro, decida leerlo. Ahora el libro le pertenece a él. Dejando en claro también que las reseñas, y más que una reseña, una crítica, van a ser inevitables. Por eso tu libro artísticamente ya no te pertenece, le pertenece a las personas que lo leen y que si tienen agallas, o más bien que si tienen mucho tiempo libre, le dan una reseña, o si son críticos grandes, una crítica. Señalando también que no hay que tomarnos en serio críticas que no estén a la altura de nuestra obra literaria. Si no está a la altura, prácticamente son personas que están lanzando una crítica o una reseña al aire sin ningún tipo de experiencia fundamental, vaya. También indica que no le des mucha importancia a los críticos del periódico, pero todos sabemos que le vamos a dar importancia, seas escritor o cualquier otro tipo de artista. Mandamiento número 8. No te dejes seducir por el éxito. Este mandamiento da a entender que debes de asumir desde ahora, desde que empiezas a escribir, que lo que escribas no tiene ningún tipo de garantía de que se va a inmortalizar. Obviamente se va a inmortalizar de manera, se va a registrar, ¿no? Si lo decides publicar y lo decides compartir. Pero tienes que dejar de tener ese pendiente en la cabeza de que tu obra se va a inmortalizar con las personas, que se va a convertir en un bestseller o que va a ser un premio Nobel de la literatura. O sea, no te dejes seducir por la grandeza y el reconocimiento que obviamente todos buscamos, pero no te dejes seducir por ello. No escribas por eso. Escribe porque eso que tú estás escribiendo solamente tú sabes qué es y el mundo tiene que conocerlo. Que les guste o que lo compren es otra cosa, pero tú cumples tu parte. Tú cumples esa labor, ese deber de cierta manera que tenemos nosotros los escritores, que es compartir. Tener en la cabeza el deseo de tener un libro publicado a la altura de Don Quijote o de 1984 es equivalente a entrar al mundo del fútbol y creer que tenemos una garantía de ser como Lionel Messi. No hay que jugar o no hay que escribir, no hay que bailar pensando en una inmortalidad exitosa. Hay que pensar en el arte que estamos haciendo y por qué lo queremos compartir. Y en parte se conecta al número 9, que es la conciencia, que también está conectado con el número 3, que es la conciencia de la tradición y la creación. Cuando tú escribes un libro, aunque no queramos dar un mensaje, y yo lo he dejado muy en claro, de hecho lo dejé muy en claro en el video de la semana pasada, que nosotros no buscamos en todo momento dar un mensaje con nuestro arte, especialmente cuando somos escritores o productores de alguna historia. Pero sí hay que tener muy en mente que nuestra obligación con la sociedad no está totalmente aislada de nosotros. No hay que individualizarnos al momento de querer compartir nuestro arte. Hay que tener en cuenta que estamos cumpliendo un deber al compartirlo. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vamos a publicar se va a convertir en parte de la vida de las personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de escribirlo. No porque queramos evitar un daño, porque a veces hay que escribir cosas que causen un daño, ¿no? Y hay muchos escritores que han sido exitosos gracias a eso, y mis respetos para ellos. Pero sí tienes que estar consciente que hay una reacción que va a tener en las personas. No buscando una en específico, pero esa conciencia, repito, la conciencia de la tradición, ¿no? De la, de todas esas herramientas que utilizamos con la imaginación y con la creación, cómo llegan a afectar a las personas. Repito, no para querer educarlas o moralizarlas, simplemente teniendo en cuenta que no es para nosotros, es para ellos. Y el 10º mandamiento, la verdad, el señor Carlos Fuentes en esta mesa redonda nos indica que nos lo deja a nosotros, los escritores, que nosotros tenemos esa libertad de elegir. El 10º mandamiento nos dio esa libertad. Y en este video voy a dejar mi 10º mandamiento. Y es, cuando tú escribas algo, así, o sea, desde un escritor novato como yo, cuando tú estés escribiendo algo, no dejes ninguna palabra afuera. Ninguna. No importa qué tan largo o qué tan sin sentido
termine siendo tu obra. Mi 10º mandamiento, el que yo elijo, es no dejar ninguna palabra fuera. No nos gusta el resultado, la quitamos, pero en primera instancia, el primer borrador que tenga todas las palabras posibles. Todas, aunque sea todo el diccionario. Créete Cervantes por un momento y utiliza todos los lenguajes del mundo. No te limites jamás. Ese es mi 10º mandamiento. Así que espero que lo hayan disfrutado y abajo en la descripción está la mesa redonda con Carlos Fuentes. Un abrazo y la próxima semana ya se publica la entrevista a Emanuel Aceves en Entrevistando Artistas aquí en Doctor Artista, un rapero local, y espero que no se la pierdan. Muchas gracias.